Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro programa La Hora Católica. Cada 8 días nos encontramos a través de nuestro canal Seco TV Santuario Teletatamá. La oportunidad de llegar a sus hogares, a sus familias, de poder encontrarnos en la meditación de la palabra de Dios y de conocer también el acontecer eclesial de nuestra parroquia. Y por eso en este día tenemos un invitado muy especial. No vamos a reflexionar tanto desde la palabra, sino desde la propia historia de vida, la propia historia vocacional de un personaje muy conocido para esta tierra tan hermosa de Santuario, un hijo de esta tierra y que próximamente estará celebrando sus 50 años de vida sacerdotal. Por eso queremos desde la parroquia, desde el canal, hacerle un homenaje a través de esta entrevista que vamos a compartir hoy con el padre Luis Eduardo Castaño, más conocido también con cariño como el padre Luisito. Padre Luis Eduardo, Dios le pague por acogernos en su casa, estamos hoy en su casa, por aceptar esta invitación y por permitirnos degustar de esa sabiduría, de su ministerio y de su vocación. Muchas gracias también a ustedes que tienen este detalle, tanto la parroquia con el padre Jorge como tú, director de este maravilloso programa, y con nuestro canal local Seco TV Teletatamá, que tiene este servicio y que es apegadísimo a la parroquia, es decir, la vida parroquial está absolutamente como si tuviera su propio canal con esta empresa que es de todos los santuareños. Y por eso muchas gracias a don Jorge, que ha venido personalmente a dirigir este programa, que con mucha alegría acepto y que quiero que contribuya como a la animación y a el estímulo de las vocaciones y de la vida comunitaria, católica, cristiana, de todos los santuareños. Muchas gracias, padre Luisito. Y como usted lo dice, es un momento muy especial para todos nosotros. En la vida de un matrimonio, cada aniversario matrimonial, llegar a los 25 años, a los 50 años, representa algo muy importante y sobre todo un ejemplo y un testimonio en la vida cristiana y en la sociedad. Y sabemos muy bien que para nosotros como sacerdotes, cada aniversario sacerdotal se convierte en la oportunidad de renovar ese sí que un día dimos al Señor para siempre y que a través de las manos del Señor Obispo, de la consagración, de la unción con el Santo Crisma, nos constituyeron en sacerdotes para toda la eternidad. Y por eso no estamos hablando de cualquier número, sino de 50 años, del 50 aniversario de vida sacerdotal, que será el próximo mes de noviembre, y que con seguridad está lleno de una riqueza espiritual, vocacional, en aspectos diferentes de su vida que nos enriquece, y por eso hoy queremos compartir con usted este encuentro. Y pues padre, vamos a empezar en materia, vamos a entrar en materia conociéndolo. Muchos lo han conocido, otros lo hemos ido conociendo y muchas personas que nos siguen también en el exterior. Este programa lo ven en diferentes lugares de Colombia, en otros países del mundo, y qué bueno poder también aprender de usted, conocerlo y poder sobre todo seguir dándole gracias a Dios por ese ministerio sacerdotal que le ha concedido. Antes de hablarle de mi historia, me gustaría que este acontecimiento, los 50 años, lo marquemos en esa palabra, como tú eres biblista, en esa palabra jubileo, porque este año entrante, a partir de diciembre de este año, el Papa ha convocado un nuevo jubileo. Es como quien dice el grito: ¡viva! Llegó la salvación con Cristo, qué bueno, estamos salvados. Y entonces un cumpleaños sacerdotal o un cumpleaños de fe pueden ser unos 15, unos 25, unos 50, unos 60, todo eso es un júbilo porque es obra del Padre Dios y obra de Jesucristo, que nos ha salvado y nos permite gozar con la presencia de Dios encarnada en nuestra propia vida. Entonces diría que estamos en un jubileo y que tiene que repercutir, y por eso me gusta esta entrevista, que tiene que repercutir sobre la comunidad y sobre la imagen del sacerdote, de pronto desfigurada porque
pues nos han desfigurado mucho por fuera y por dentro. Entonces tenemos que revivir esa imagen del Cristo sacerdote que se va encarnando en cada uno de nosotros. Por eso mi historia es historia de salvación. Por aquí, por todas estas montañas, por allí de la Quiebra para allá hasta el Cedral y para arriba hacia la Tierra Fría, y diría que por todos los lados, por ahí yo recorrí de niño, a pie limpio por todos esos caminos, esos barrizales, y desde el Cedral yo iba desde pequeño, por ahí de los 8 o 9 años, a la misa a la Celia, la misa de 10 que celebraban en la Celia. Yo me iba por el Monte Plumas, pasaba rezando porque me daba miedo, hasta asistir a la Santa Misa y volver rapidísimo a mi casa los domingos. Entonces este es mi recorrido y son mis raíces, y en esas pues me llamó el Señor. O sea, algún día por algún motivo de una vereda fui a estudiar al pueblo y ahí aprendí a colitar la Santa Misa, aprendí a responder en latín las oraciones, y me empezó a llamar el Señor de distintas maneras, hasta que mi párroco me mandó a estudiar al seminario de Pereira a los 12 años. Terminado el quinto de primaria, me fui con otros compañeros de santuario a estudiar interno en el seminario menor de Pereira. Y ahí empezó mi proceso, hasta que terminé en Manizales en 1974. Terminé mis estudios de filosofía y teología, y luego empecé a trabajar en esta diócesis, también como el pan de queso maluco, para arriba y para abajo. Para uno y para el otro, padre Luisito, qué bonito. De arriba abajo, porque toda la diócesis me la tuve que recorrer en nombramientos que me hicieron todos los obispos que me pedían. Como yo era el niño menor de la casa, desde chiquito aprendí a obedecer. Entonces los obispos me mandaban para arriba y para abajo porque yo era un niño obediente y seguí obediente de cura. Bueno. Hasta ahora no he desobedecido y he estado en ese deseo de ser fiel y cumplir lo que el Señor quiere de mí. Qué bien, padre Luisito. Usted toca varios aspectos supremamente importantes. Me gusta mucho cómo comienza contándonos su historia de vida, porque muchas veces cuando nos ven las personas como sacerdotes, pues imaginan que de pronto nuestra historia fue algo sorprendente, de una manera pues como muy mística, y ahí no reconocen que en nosotros hay una humanidad, precisamente que salimos de un hogar, de una familia, que nos tocó vivir las experiencias del campo o de la ciudad, pasar por muchos momentos, incluso hasta difíciles, y de todo eso se valió el Señor para llamarnos. Y me gustaría de pronto que pudiéramos profundizar. Usted mencionaba aquel párroco que los envió al seminario menor, cuando se tenía el seminario menor, cuando se tenía esa formación desde allí. ¿Quién fue ese padre y qué representó para usted en su historia vocacional? A propósito, también él me llamaba Luisito, porque fui chiquitico toda la vida, no crecí mucho. Entonces Luisito empezó a ayudarle al padre Loaiza como acólito, Justo Pastor Loaiza, un padre ya veterano, mayor, un poco templadito, de mal genio, y sin embargo yo supe aprender a torearlo, a manejarlo, porque era muy bravo, a cumplirle todo lo que él pedía, y me cogió mucho cariño. Y cuando yo le dije que me iba de religioso, montó en santa rabia y dijo: no señor, usted se va a ir para Pereira, para el seminario menor. Entonces, en todas esas cosas, pues tú mismo sabes, está el llamado del Señor. O sea, me llamó a la vida sacerdotal diocesana, y siempre he tenido esa identidad. Me enamoré de la parroquia,
aprendí al pie del padre muchas cosas. Él fue realmente un padre conmigo, me quería mucho, y así también pues muchos sacerdotes han intervenido en mi vida con el ejemplo, con la ayuda, y a mí me sostuvo en el seminario. En ese tiempo la pensión valía 50 pesos en el seminario de Pereira, y un hermano que se llama Daniel, que murió ya, me daba para esa pensioncita. Él vivía con mi mamá, y entonces ellos me sostuvieron en el seminario, y así logré terminar mis estudios de bachillerato con esa ayuda y con el ejemplo de todos los sacerdotes diocesanos y profesores laicos que me educaron en el seminario, que era una educación muy clásica, muy profunda, que echó pues en mí todas las raíces con las que he podido servir a la Iglesia. Padre Luisito, y ahora que usted toca ese tema de cómo a través de un hermano fue la manera de sostenerse, de pagar esa pensión, pues también cómo fue la reacción de su familia. Pues me imagino que en un ambiente donde se daba mucho lo cristiano, lo católico, donde las familias siempre nos inculcaron el rezo del Santo Rosario, el rezar en familia, que pues hoy en día vemos que se ha ido perdiendo mucho de eso, pero ¿cómo fue la reacción de su familia cuando usted les manifestó que se iba al seminario menor, cuando vieron su proceso? ¿Cómo sintieron ellos y vivieron esa experiencia suya también? Pues digamos que como cosa rara, porque el hijo menor, el niño, el Luisito, se fue para el seminario, entonces no volvió a aparecer, porque yo estaba interno y venía solo a vacaciones. Entonces me convertí en una persona un poco rara para mi familia, y por tanto pues la estima, la admiración y el aprecio de todos mis hermanos, que ya desde pequeño, desde estudiante de bachillerato, me veían casi como un padrecito. El padrecito. Entonces, de la familia. Tuve que, es decir, siempre estuve como en ese ambiente, y nos cuidaban mucho en el seminario para que no nos llevara la tentación de apartarnos del camino de la vocación. Y ahí entra pues la figura de el primer obispo que me ordenó, que es el primer obispo de la diócesis, Monseñor Baltasar Álvarez, que fue el que fundó el seminario menor, en donde yo estuve, y que era como un papá con nosotros. O sea, él iba semanalmente a visitarnos y iba a la lectura de calificaciones cada mes, y estaba pendiente de nosotros para que progresáramos en todo sentido, en la formación humana, cristiana, y en la formación académica. Entonces tuve esa dicha, y con mi familia pues también un poco lejanía, porque pues desde de los 12 años me separé de ellos, y muy dura la separación. Lloraba por estos caminos cada que me iba, y ya volvía con alegría, estaba en mi casa gozando, visitando, saludando, iba a visitar a cada uno de mis hermanos. Qué bueno, Padre Luisito. Padre, nos cuenta algo que humanamente como sacerdotes experimentamos. El Señor nos ha invitado a dejar familia, padres, madre, hermanos, y ver la recompensa en otros hermanos, en otros padres, pero lógicamente somos humanos y muchas veces experimentamos también la sensibilidad, el apartarnos, y por eso lo que nos cuenta el Padre Luisito, yo creo que es una oportunidad para manifestar y mostrar lo que somos los sacerdotes. Hay una realidad humana, está la gracia del Señor, pero en nosotros sigue también el sentimiento, la afectividad hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos. Y tan bello esto también, Padre, que nos muestra del pastor, el obispo, que lo ordenó, aquel que le confirió el sagrado orden del sacerdocio, y su figura, ese ejemplo que yo creo que lo marca a uno mucho. Yo recuerdo también cuando mi obispo me ordenó, que me daba unos consejos, uno de ellos me decía
celebra tu Eucaristía despacio, no tienes necesidad de correr, sino que celébrala con gusto, no tienes afán. Y eso lo he procurado vivirlo a lo largo de mi ministerio, pues que no son muchos años, voy para 5 años de ordenado, pero que a lo largo de ese tiempo he querido siempre sentir y ver de él ese ejemplo también que me transmitió, como usted lo expresaba, que se preocupaba por estar atentos con ustedes, acompañarlos y ser también ese padre y ese pastor, como nos enseña la iglesia, que debe ser el obispo para sus sacerdotes. Padre Luisito, 50 años habla uno muy fácilmente, lo pronuncia muy fácilmente, pero es toda una historia, todo lo que se ha vivido. Y siempre nos dicen a nivel sacerdotal que la primera parroquia, el primer lugar de misión es el primer amor. Uno lo recuerda con mucho cariño porque está con su alegría sacerdotal, con el inicio, con toda la vigorosidad. ¿Cuál fue su primer destino? Cuéntenos y cómo vivió esa experiencia. Mi primer destino fue Marsella, la parroquia de la Inmaculada Concepción de Marsella. Y fue exactamente como tú lo dices, mi primer amor. Me entregué con alma, vida y sombrero. Pero como decimos. Y la gente me quiso. Cuando el obispo me cambió, todos hicieron un memorial pidiéndole que no me cambiara. Y era el mismo obispo Baltasar. Y ya estaba muy anciano y se conmovió con ese memorial. Y me devolvió a Marsella. Vea, pues. Y me llamó y me dijo, Padre Luis, él le decía a uno, reverendo padre, mire este memorial, ¿usted se quiere volver para Marsella? Yo dije, sí, monseñor, yo encantado. Ya volví otros 2 años después de que me había cambiado. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de Marsella, pero ya muy borrosos porque pues son 50 años. Entonces, ya la gente, muchos se murieron y muchas cosas maravillosas que le ocurren a un sacerdote nuevo, de ver la gracia de Dios a través de el servicio de nuestras manos, de nuestra atención, de nuestro visiteo, de nuestro ir y venir. La gente siente la acción de Cristo y eso lo entusiasma a uno mucho. Eso es verdad, padre, qué bonito, porque uno se siente, yo creo que esa primera experiencia lo marca uno ser el instrumento de la gracia de Dios, poder administrar los sacramentos, actuar en esa persona de Cristo para las demás personas y para una comunidad, como usted lo expresa. Y vea qué bonito volver después, a través de ese memorial que hicieron, que el señor obispo lo hubiera vuelto a retornar a ese lugar. Yo creo que fue muy significativo y también alegría para uno saber que la gente se sentía complacida porque veían el rostro de ese Cristo sacerdote manifestado en su persona, Padre Luisito. Padre Luisito, por ahí también me habían contado y lo hablaba con usted en alguna manera, usted tuvo una gracia muy especial también a lo largo de su ministerio, de lo que ha vivido, y fue estudiar, prepararse, seguir preparándose. Sabemos muy bien que nos preparamos en la filosofía, en la teología, que son los saberes de nuestra formación sacerdotal, pero algunos tienen la oportunidad de seguir profundizando en estudios y sobre todo hay un deseo grande y es siempre tener a Roma como referente, el lugar donde encontramos al Santo Padre, donde murieron precisamente los apóstoles, el primer Papa Pedro. Ir allá es un sueño para muchos a nivel sacerdotal y sobre todo estudiar allí en ese lugar. Y me han contado que usted estudió allá en Roma. Cuéntenos, padre, qué estudió, dónde estudió y cuál fue la experiencia durante el tiempo que estuvo allí en la ciudad eterna. Bueno, pues eso hace parte de la vocación. Cuando uno le dice que sí al Señor, uno no sabe por dónde lo va a llevar y a dónde lo va a llevar. Entonces, así le pasó a los apóstoles. Yo nunca, jamás, yo siempre pensaba, tenía la mentalidad parroquial, o sea, ser curita de pueblo, eso me encantaba. Y así, ese era mi esquema. Pero el Señor me fue cambiando. No fui vicario, sino muy poquitas veces, porque al poquito tiempo de ordenado me nombraron en cargos diocesanos. Entonces, la única parroquia
en la que fui vicario fue Marsella. Las demás no, sino ya yo en un cargo diocesano, y me tocó conocer toda la diócesis y casi todas las veredas recorriendo, y en esos ires y venires pues la gente lo conoce a uno y los obispos también lo conocen, y no han de faltar las personas que se interesan en uno. Entonces yo fui director diocesano de las obras misionales pontificias, y el director nacional de ese tiempo se interesó en mí y me consiguió una beca para estudiar en Roma, estudiar misionología, porque él vio que yo tenía como talante misionero, y dijo, este no sirve, hay que formarlo. Y entonces me fue a mandar, pero el señor obispo Castillón, que era ya el que gobernaba, no me mandó a mí, sino que mandó al actual obispo de Pereira, Monseñor Rigoberto, que era compañero mío. Entonces lo mandó primero. Yo me alegré de eso porque yo tenía miedo de ir a Roma. Pero después de que él terminó, el señor Rigoberto terminó, me mandó a mí a estudiar, a perfeccionar mis estudios. La experiencia maravillosa, maravillosa, en todo sentido. Aprender lenguas, ver las nuevas culturas. Me tocó convivir con africanos, con asiáticos, japoneses, chinos, vietnamitas, de todos los países, en un internado que era internacional. De tal manera que tuvimos todos que aprender italiano, aprender inglés, aprender francés para podernos relacionar. Además, en la Universidad Pontificia Misionera Urbaniana, entonces ahí nos formamos también en una especie de universidad absolutamente internacional. Y en esa experiencia tuve otro maestro muy interesante, San Juan Pablo II. Ay, ¡qué bendición! A él, cuando yo llegué a Roma, lo habían acabado de herir. Ese aliaca que lo quiso matar lo dejó muy maltrecho y muy enfermo, y sin embargo a los poquitos días, cuando ya estaba medio bueno, todavía maltrecho por las heridas, tuve la oportunidad de ir a una audiencia y me saludó con la mano izquierda y pues muy querido, y desde eso hasta que se murió tuve esa figura. Tú me hablabas de qué persona me ha estimulado. Él, que recorrió y me dio ejemplo misionero, mucho, mucho, y además la doctrina. Entonces yo diría que toda la formación, tanto doctrinal como espiritual, me la ha inspirado San Juan Pablo II. Me emociona, Padre Luisito, verlo como nos cuenta, porque es ese recordar esos 50 años, toda la gracia y la bendición que el Señor ha hecho en su vida. Como usted comenzaba diciendo, Dios ha construido historia de salvación, como el Señor a través de usted ha hecho también historia de salvación en la vida de tantas personas, como otras personas han hecho historia de salvación también en su vida. Yo creo que eso es maravilloso, y usted también lo enmarcaba muy bien en ese jubileo, en ese grito de júbilo que con seguridad, y lo veo claramente expresado en usted, en su corazón hay al recordar y al dar gracias a Dios por estos 50 años de ministerio sacerdotal, Padre Luisito. Y en ese celo apostólico, en ese celo misionero, como usted manifestaba un talante que fueron viendo en usted, el Señor le permitió no solamente trascender en la diócesis, conocer muy bien la diócesis, los diferentes lugares, luego tener la oportunidad de estar a nivel internacional, sino que también lo puso acá en una obra fundamental en Colombia. Usted me decían, trabajó en el CELAN, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano,
y precisamente en lo que se había formado en la misión, en las obras misionales pontificias, y en este mes de octubre que le damos tanto sentido a la misión. Cuéntenos, Padre Luisito, también su paso por allá por el CELAM y por las obras misionales pontificias, y de pronto a quienes no conocen qué es el CELAM, qué son las obras misionales pontificias, poder indicarles un poco sobre ello. Pues terminando mis estudios en Roma, yo fui nombrado para Pía, aquí al lado, vecinito, como párroco, y yo me soñaba. De allá de la Quiebra me ponía a mirar a Pía y hacer los proyectos, los planes, y resultó que no me nombraron para Pía, entonces me nombraron para La Valvanera, y alcancé a estar 2 años, y después de esos 2 años fui al seminario, y ya me escogieron, Monseñor Castillón me llamó para ayudarle cuando llegué de Roma, para que le ayudara en el Consejo Episcopal Latinoamericano. Él era el secretario, siendo obispo de Pereira, secretario del CELAM. Entonces me llevó para allá a dirigirle los organismos del CELAM, 4 organismos de a 2 por periodo. Entonces estuve 2 periodos de 4 años. El primer periodo con el ecumenismo y el diálogo religioso a nivel continental, y con la vida consagrada a nivel continental, en los primeros 4 años. En los otros 4 años, director del Secretariado de Misiones y del Secretariado de Juventud. Todo eso, lo primero que hace es, digamos, beneficiarlo a uno, porque uno tiene que conocer de qué se trata y asumirlo para poder servir bien. Entonces, imagínense ustedes todo mi recorrido en ecumenismo, por ejemplo, dialogando con los protestantes, con los judíos, con los árabes, en esa bregar a aplicar el concilio a todas esas dimensiones, aprendiendo lo que el Papa quería de aplicar el concilio en toda América. Y lo mismo en vida consagrada, promoviendo a los consagrados religiosos y religiosas en toda América. Entonces esa relación con esos que se consagran, lo dejan todo por identificarse con Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia, también ese testimonio de ellos y ese poder servirles en la formación y en tantas cosas que necesitaban también en todos los países. Y luego pues lo misionero, promover la misión en América Latina, y luego la juventud, una experiencia lindísima. Eso fueron, digamos, historias y que son para contar, muy, muy bellas y muy llenas de detalles y de enseñanzas y de alegría y de júbilo para celebrarlo por lo que uno en sus limitaciones puede hacer con la ayuda de Dios y donde le ponen, pues bregar a hacer. Qué bien, Padre Luisito. Vea, conociendo mucho de usted y todo lo que el Señor le ha regalado de trabajo, de misión, de diferentes campos, que yo creo que, como usted lo mismo lo manifestaba, siempre lo benefician primeramente a uno, conocer, relacionarse con tantas experiencias eclesiales que fortalecen la vocación y el ministerio. Y usted tocaba un puntico, decía, son tantas historias. Y es muy bonito que cuando nosotros como sacerdotes hablamos, compartimos, tenemos mucho que contar porque hemos pasado por realidades, por anécdotas, cosas que nos han pasado. Y me gustaría, Padre, que nos contara una anécdota, de pronto que lo haya marcado, algo que le haya sucedido en su ministerio, en la formación, tantas cositas que guarda uno y que también le traen risa, le traen un recuerdo bonito. Tengo una historia cuando el sandinismo se apoderó de Nicaragua. Nosotros íbamos a dar cursos a los consagrados de todos los países
Entonces íbamos para el curso de Nicaragua, un curso de más de 150 religiosos por un mes, reunidos. Entonces, nosotros conseguíamos profesores porque era un curso de formación litúrgica y pues nos ayudábamos con especialistas. Y nosotros dirigíamos el curso, un religioso, un padre capuchino y yo coordinábamos pues todo el curso y éramos los responsables. Entonces resulta que el sandinismo no dejó pasar a los profesores, no les dio visa y no pudieron entrar. Nos tocó un mes dar nosotros el curso a esos religiosos. Cuando supimos eso, el padre capuchino y yo nos sentamos a reírnos y a llorar. Claro, imagínese, después porque nos tocaba semejante y a estudiar y a preparar, pues nos turnábamos, pero dimos el curso. Y un mes, que si fueran alguna semana, pero un mes para y todo eso. Y de pronto por allá, en ese curso, una religiosa me dijo: ¿usted qué está haciendo aquí? Usted es un enviado de los obispos, usted es de pura derecha, usted, mejor dicho, no debía de estar aquí. Entonces yo no le pude contestar nada, pues me trató mal y me dijo que no debería estar ahí por ser sacerdote y de parte del episcopado, o sea, de los obispos de América Latina. Cuando terminó el curso, ella me abrazaba y me pedía perdón. Y lloraba de la emoción, decía: perdóneme, perdóneme, yo no sabía que era este curso. Bueno, entonces ya reconciliada, porque había encontrado pues las enseñanzas, le habían llegado al corazón en formación espiritual y litúrgica. Qué bien, vea cómo una situación se volvió también una oportunidad para crecer y para seguir compartiendo, Padre Luisito. Padre Luisito, miremos la parte siempre espiritual. Deberíamos ser expertos en espiritualidad, es nuestro ser, para eso hemos sido ordenados, para acompañar en ese campo espiritual a las comunidades. Y qué bonito conocer, uno siempre tiene una cita bíblica de referencia, tiene un santo a quien sigue, quien lo inspira también en su vida. Usted lo decía, tuvo de viva mano y de viva experiencia a San Juan Pablo II, me imagino que estará también ahí, pero ¿qué otro santo también ha acompañado su devoción? Y la advocación mariana, nosotros siempre tenemos una advocación mariana, cuéntenos un poco sobre ello, Padre Luisito. Bueno, pues la advocación mariana es la misma de mi mamá, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esa es la mía también, Padre Luisito, vea. Bueno, y pues aprendí las oraciones y todo de la Virgen del Perpetuo Socorro, y siempre yo no he sido pues muy intenso en mis devociones así religiosas, pero pues quiero a la Santísima Virgen y estoy convencido de que ella también me quiere mucho a mí. Pero en mi vida ha tenido que ser más universal, o sea, respetar todas esas advocaciones. O sea, respeto pues todos los devotos de María Auxiliadora, de Guadalupe, etcétera, de todas las advocaciones de la Virgen, porque es la misma Virgen María, la Madre de Cristo, la Madre de Dios. Entonces, y santos han ido como variando. Al principio fue muy admirador de San Antonio María Claret, que celebramos, porque estando en Santuario Niño llevaron el brazo, un brazo de San Antonio con las reliquias de él. Entonces pues fue como una peregrinación, una cosa muy bonita, y me marcó mucho San Antonio, y yo me iba a ir de claretiano, o sea, de sacerdote claretiano, pero no cojo, porque ya vimos que el párroco me mandó para otra parte. Y después he aprendido a querer a todos los santos, y ahora pues sí, se puede decir que soy devoto de San Juan Pablo II y
no tengo así ninguno más especial. San Antonio de Padua, pues los quiero, San Francisco de Asís, en fin, a todos los admiro y me gusta esculcarles la vida y sentir su testimonio. Entonces, todos me gustan. Esos mártires, por ejemplo, fruto de las misiones en Asia, etcétera, en fin, los del África, todos esos mártires me encantan y me impactan. Claro, y por ese talante misionero que siempre ha tenido usted también, su formación y todo ello, me imagino que todos aquellos mártires, confesores de la fe, han significado mucho en su vida, Padre Luisito. Padre Luisito, ahora viene que nos hable a nosotros los sacerdotes y a los vocacionados. Estamos en una realidad donde no podemos negar que han mermado las vocaciones por los ambientes sociales, por la realidad familiar, por nuestra realidad a nivel a veces de antitestimonio como sacerdotes, tantas situaciones que se han ido uniendo y que vemos ahora la crisis que llamamos vocacional. Aunque sabemos que el Señor no nos abandonará, como Él siempre nos dice, necesitamos seguir rogando a Él, que es el dueño de la mies, que siga enviando obreros a su mies. Con seguridad muchos también nos están viendo jóvenes, y el Señor va colocando en el corazón ese deseo. El Señor se vale de tantas maneras para tocar el corazón de un vocacionado, de una persona, para que le siga y le responda. Por eso quisiera que le regalara un consejo a aquellos que tienen inquietud vocacional, que se están formando en el seminario de nuestra diócesis, en otros seminarios, en otras casas religiosas, y a los sacerdotes. Yo ya le decía, yo apenas voy para 5 años, estoy apenas comenzando el ministerio. ¿Qué consejo nos daría también usted a nosotros como sacerdotes? Para ese consejo yo creo que hay que mirar la realidad. Es decir, tenemos que nadar contracorriente, porque estamos en un mundo desacralizado. O sea, matamos la gallina de los huevos de oro. O sea, lo sagrado, lo santo, lo que nos asombra y atrae, acabamos con eso, con esta modernidad que es concreta, que es práctica, que es de piel, que es de placer, que es de riqueza, que es de cosas materiales. Entonces lo profundo, lo sagrado, lo espiritual de cada persona, de los acontecimientos, se perdió. Entonces somos absolutamente materialistas prácticos, muy piadosos, muy de devociones, pero nos falta algo en el fondo. Entonces las vocaciones van a nacer cuando nosotros recobremos nuestra dimensión espiritual, tanto los grandes, porque a los grandes también los llaman, pero también a los chicos, tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Qué ha pasado? Estamos así materialísticamente hablando, muertos en el espíritu, muertos a lo sagrado. Entonces nos falta eso. Por eso yo apelo a este nuevo jubileo que comienza ahora. O sea, es volver a encontrar el misterio. ¿El cuál misterio? Pues el de nuestra salvación, el de Cristo. O sea, Cristo vuelve y nos permite renovar. Por eso el Papa pone el tema, peregrinos de la esperanza. O sea, la esperanza no desespera, la esperanza no mata, la esperanza nos quita la angustia. En este mundo que no tiene como para dónde ir, de tanta muerte, entre muerte porque no creemos en la vida, matamos la vida, los niños no valen nada, los matamos. Estamos en Colombia con esas tragedias de niños matados, asesinados tan pequeñitos, pero también los matamos en el vientre, etcétera. Todo eso indica que necesitamos rescatar esos valores, y por eso el desafío es a recobrarlos para poder sentir que hay algo misterioso, que hay algo que comenzó con la venida de Cristo y con su obra redentora. Es el tiempo de la salvación. O sea, estamos en tiempo de salvación. Año santo, todos los años son santos. Y, por ejemplo, este acontecimiento, mis 50, tus 15, tus 20, tus 35, lo que sea, deben ser acontecimientos para ahondar en esa fe y en esa presencia de Cristo en nuestra vida y en nuestra historia, y descubrirlo y encontrarlo. Eso es lo que ha buscado la nueva evangelización, pero se ha quedado en
teoría y tampoco ha tocado el corazón. Entonces hay que ahondar. Para eso son estos años santos, estos jubileos, para ahondar. Entonces yo quiero que al verme a mí ya viejo y acabado, la gente diga, este pobre se acabó, vea, se murió, ya está con una pata en la tumba. Pero no es eso, no, es ver que Dios actúa y salva a través de nosotros y que necesitamos descubrir esa presencia en nuestra vida y responderle. Entonces, que estos 50 míos le ayuden a la gente a renovar la fe, porque hay heridas en santuario, heridas porque, acuérdense que hemos vivido años de violencia. A mí me tocó, cuando era niño, esto por aquí era un peligro, bajaban las muladas con muertos amarrados en las enjalmas, y luego lo demás que conocemos tan doloroso. Y siempre el santuario fue un pueblo muy violento, y sigue, ya está más pacífico, pero de vez en cuando se nos salta la liebre. Entonces, volver a lo profundo, volver a descubrir que Dios actúa por la presencia. Tantos sacerdotes que han pasado por santuario, todos buenos, que han hecho y engrandecido el santuario, todos. Yo hablaba del padre Loaiza, pero el padre López, que hizo esa torre, una figura, y también hecha, que por más que tiemble la tierra, no se raja, eso no le cae ni nada. Y suena esa sirena y apenas vibra y nunca le ha hecho daño la sirena. Entonces, cosas así, o sea, tantos sacerdotes que han puesto, el padre Eduardo Campo, que hizo la educación y que la promovió, en fin, tantos que han hecho tantas obras maravillosas. Entonces, ver en eso no un líder social, sino la presencia de Cristo actuando, salvando y promoviendo la vida cristiana en el santuario, que es un pueblo piadoso. Pero entonces, como piadosos, tenemos que dar un pasito más a ver en ese misterio de nuestra vida, de nuestra comunidad cristiana, de nuestra vocación propia, del matrimonio, la vida civil, todas esas entidades que sientan que ocurre Dios cada momento y que a veces no lo sentimos. Entonces, que esto sirva como un grito de júbilo. Oiga, llegó la salvación, como les dijo Cristo a los de la sinagoga. Ha llegado la salvación, el Espíritu está sobre mí, miren, aquí comenzó. Y entonces ya comenzó y continúa con nosotros. Entonces, que nos alegremos por eso. Qué bien, padre Luisito, todo lo que usted nos lleva a reflexionar, y como el padre lo dice, debe ser para todos nosotros, los que vivimos en este pueblo tan hermoso de Santuario, quienes nos están siguiendo a través del canal, de este programa de la Hora Católica, una oportunidad para descubrir esa acción salvífica del Señor. Lo decía el Padre, es un tiempo de salvación, lo decimos en una expresión muy bonita, es un kairos, el tiempo de Dios que hace salvación en nuestra vida y que a través de instrumentos se va valiendo para que esa salvación siga operándose, actuando. Y uno de ellos, el padre Luisito, que con estos 50 años se convierte en modelo para todos nosotros. Y por eso, padre Luisito, es la oportunidad de invitar a la gente a lo que vamos a vivir ahorita en noviembre. El Salmo 88 nos dice muy bellamente: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y el Salmo 115 nos dice: ¿cómo pagaría el Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Por eso yo quiero que los invite a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos siguen en las redes sociales, en el canal, en los diferentes medios de comunicación, a ese hermoso momento que vamos a vivir ahorita el próximo mes, celebrando, dando gracias a Dios por estos 50 años de historia de salvación en su vida y en la vida de todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y de vivir su ministerio. Hay un detalle muy bonito para estos 50 años allí en la parroquia de Santuario, a los cuales invito y que participó a toda la comunidad y a todos los teleoyentes y televidentes. Mis 50 años de sacerdocio. Pero no fui yo, fue el padre Jorge, que vino aquí exactamente donde está don Jorge sentado, y me dijo, y tal cual, me dijo: padre Luisito,
le doy el espacio del 17, de la misa de 10, para celebrar sus 50 años. Entonces fue el que me abrió el espacio en la Eucaristía del domingo 17, de la misa de 10. Entonces esa va a ser la fiesta, o sea, tú dices alzar la copa, es decir, tomar a Cristo y entregárselo al Padre para darle gracias. Y la toma toda la comunidad, es decir, no tenemos más que ofrecer que el mismo Cristo encarnado en nosotros y vuelto ofrenda y agradecimiento por todo. Lo malo lo ponemos nosotros, lo bueno lo pone Dios. Verdad, Padre, qué bonito. Entonces, como nos dice el Padre, estamos cordialmente invitados y ojalá ese día el templo esté totalmente lleno, porque es un verdadero honor para esta tierra ver que uno de sus hijos llega a estos 50 años de vida sacerdotal, donde no solamente ha sido la expresión de Dios a través de su ministerio, sino también ha puesto en alto el nombre de este pueblo en los diferentes lugares donde ha estado, a través de su obra, de su ministerio y de su sacerdocio. Por eso, como nos dice el Padre Luisito, ese domingo 17 de noviembre a las 10 de la mañana estamos todos cordialmente invitados para que nos unamos todos como el pueblo santo de Dios en esa acción de gracias por excelencia, que es la Eucaristía, por lo que ha sido la vida y el ministerio del Padre Luisito. Y también, Padre, en estos días que teníamos pues la formación del clero, nos recordaba también Monseñor Rigoberto, nuestro obispo, que el 26 de noviembre en la Iglesia Catedral de Pereira, Nuestra Señora de la Pobreza, estaremos celebrando la misa de acción de gracias por los 13 años de episcopado de Monseñor aquí en la diócesis, y también los jubileos sacerdotales. Estaremos dándole gracias a Dios y ahí estará usted, me imagino, también. Entonces, qué bueno que si también nos queremos unir ese día en la Eucaristía ya en la Iglesia Madre de la diócesis, en la Iglesia Catedral, podamos unirnos también ese 26 de noviembre. Padre Luisito, pues agradecerle a usted el que nos haya aceptado la invitación, el que nos haya recibido aquí en su casa, que nos haya permitido degustar de esa memoria, de ese recuerdo, que, como le digo yo, a uno le pone la piel de gallina ver todo lo que ha sido su historia de vida, su historia a través del ministerio. Y uno como sacerdote que está iniciando en este ministerio, pues pedirle al Señor que nos permita ser también ese instrumento y poder llegar también a celebrar en algún momento 50 años de vida sacerdotal. Eso ocurre muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Se nos cumplen todos los años. Ay, correcto, Padre, vea qué bonito. Ahí estaremos, Padre, pues agradecerle a todas las personas que nos siguen en nuestro canal Secou TV Santuario Teletatamá, en este programa La Hora Católica, y pues que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga acompañando, y no olvidemos pues la cita que tenemos el 17 de noviembre en el Templo Parroquial de la Inmaculada Concepción para dar gracias a Dios por lo que hemos vivido. Abrazos y bendiciones para todos. Padre, entonces vamos a impartir la bendición para las personas que nos están siguiendo y que nos acompañan cada 8 días en este programa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos.